Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es Marita Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, correspondiente a Centro Nacional de Adoración. Y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar sobre la oración, ejerciendo autoridad en la oración. Sabemos que la oración nos da autoridad, pero debemos continuar firmes en esa oración. Hoy vamos a hablar de estar firme en lo que estamos orando, en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos tratando de conseguir a través de la oración, a través de lo que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Si tú estás orando, si tú estás practicando esas oraciones, si has empezado a tener una vida, una relación con Dios a través de hablar con Él, que eso es lo que es la oración, y tienes dificultad o estás pidiendo algo o estás pasando por algún motivo y hace tiempo que estás orando, te quiero decir que no te rindas, no te detengas. Tú debes seguir orando, no pares, porque la continuidad, estar continuamente, estar firme en la oración es lo que nos va a llevar en este tiempo a poder conseguir bajo la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, lo que estamos rogando o la situación en la que queremos llegar. Tú debes seguir porque Dios a través de su voluntad, Él va a obrar y va a responder esa oración. Así que te quiero decir que tú sigas orando, sigue adelante, que sea la voluntad de Dios, pero cuando nosotros estamos orando por algo, por algún motivo, y quizás no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios empieza a derramar sobre nosotros un entendimiento que nos lleva a que nos demos cuenta de que la situación no es de esa forma. Dios va a obrar a través de la oración que tú hagas, si tú te mantienes firme por sí o por no. Él, si tú tienes un deseo y a lo mejor estás dudando porque no sabes si es así lo que tienes que hacer, Dios te va a decir cuándo tiene que ser, cómo tiene que ser, y si no es, Él va a empezar a sacar de ti esa situación, esa forma. Pero tú debes mantenerte firme
hasta que encuentres esa respuesta. Recuerda que a través de la oración nosotros estamos hablando con Dios y Dios responde cada una de nuestras oraciones de forma que nosotros entendemos y Él nos hace llegar. Para seguir con esta palabra, para mostrarte cómo Dios obra a través de cada uno de nosotros, a través de sus hijos que clamamos y que pedimos a Él, yo quiero llevarte al libro de Daniel. Hoy quiero que compartamos este relato que hay de Daniel, un profeta en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Vamos a empezar a leer qué fue lo que pasó y cómo Dios obró a través de él. Vamos al capítulo 9, versículo 16 y 17. Dice así: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Esto es una oración que hace Daniel. Dios a Daniel le concede dones, le concede sabiduría e interpretación de sueños. Y esto sucede cuando Daniel comprende el significado de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén es destruida y Daniel es llevado cautivo, y él en cautividad empieza a clamar. Daniel es un joven valiente, un fiel a la ley de Dios, y pertenecía a la tribu de Judá, y tras la destrucción, como decíamos, de Jerusalén, él fue llevado cautivo como tantos otros a Babilonia. Dios concede esos dones. Entonces a través de la oración, Daniel empieza a hacer oraciones y a rogar por la situación que estaba pasando. Él ante todo lo hizo primeramente confesando y en primer lugar sus propios pecados, y luego confesó y empezó a pedir perdón por el pueblo. Daniel empieza a rogar a Dios por esta nación. Él empieza a hacer oración ferviente al Señor porque él entiende, ¿no?, esta situación de lo que fue derribado Jerusalén, y empieza a clamar y a pedir. Él está muy consciente de todo lo que está pasando, y si seguimos con la lectura, también el versículo 18 y 19 sigue su oración, que dice así: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta es una oración intercesora que hace Daniel, porque él empieza a interceder por Jerusalén, y empieza a interceder por el pueblo, y empieza a interceder por la situación en la que está pasando. Entonces vemos como Daniel empieza a hacer una oración intercesora. Pero ¿qué vemos acá? Que primeramente Daniel confiesa sus pecados, pide perdón por él, pide perdón por si él ha fallado o se ha confundido, y luego empieza a interceder. Daniel era muy fiel a la ley, él había recibido estos dones de parte de Dios, él ya había tenido, ¿no es cierto?, encuentros con el Señor. Daniel era un profeta, el cual cuando pasó esto y él también fue llevado a Babilonia y estaba cautivo, nunca se olvidó, no se apartó de la fe que tenía, siguió orando, siguió clamando y siguió pidiendo, ¿no es cierto?, por la situación, porque Daniel entendía que solo Dios podía cambiar esto. Mira que ahí dice, por amor a ti, le ruega, por amor a tu pueblo. Él hace estas oraciones con ruego.
Él hace estas oraciones desde adentro. Él dice, oh Dios, oh Señor, escucha, clamo a ti. Él clamaba, él ponía ese dolor, esa angustia de lo que había pasado, lo ponía en su vida, lo ponía en lo que él estaba pasando, lo ponía en esa situación. Él sentía, verdaderamente esto es una oración de intercesión. Esto es lo que uno debe hacer cuando quizás queremos interceder por una situación, queremos interceder por alguien, o quizás estamos viendo que alguien está necesitando de Dios, que se encuentra desamparado, y nosotros queremos interceder a través de la oración por esa persona. Primeramente debemos estar delante de Dios conforme, con un corazón humilde. Debemos estar conforme a lo que Dios nos pide a nosotros. Debemos cuidar lo que nosotros hacemos, debemos pedir perdón y mostrarnos verdaderamente como pecadores, como muchas veces nos confundimos, como muchas veces nos equivocamos. Debemos llegar de esa forma a Él, a nuestro Padre, porque Él nos conoce. Nosotros no podemos ocultar o no podemos tener quizás una vida desordenada o estar creyendo otras cosas y de golpe empezar a orar y pedirle y clamar al Señor por alguna situación, porque no estamos teniendo esa relación con Dios, no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, no estamos dejando que Dios nos guíe, que Dios nos muestre los pasos, no estamos dejando de lado quizás algunas cosas que a nosotros nos guste y seguimos en eso, no lo dejamos de lado por Dios. Nosotros muchas veces debemos aprender que en la vida quizás hay cosas que a nosotros nos agradan o nos gusta, pero que a Dios no. A Él no le agrada. Entonces debemos ser esos hijos obedientes a lo que Dios nos pide. Y de esa forma, cuando Él empieza a pedir perdón por su vida y se pone a cuentas, como quien dice, con el Padre, ahí sí, Él empieza a clamar y empieza a pedir y empieza a hacer oraciones fervientes y ruegos constantes delante de Dios. Y los mismos que estaban ahí, las personas que estaban cautivas, también veían que a pesar de lo que él estaba pasando, él no dejaba de confiar en Dios, no dejaba de saber cuál era su palabra, no dejaba también de clamar por su poder. Dios, Daniel sabía el poder que tenía Dios. Daniel sabía que Dios lo podía sacar de esa situación. Daniel sabía que Dios podía revertir. Entonces por eso es que hacía estos ruegos. Él clamaba para que esta situación fuera diferente. Él clamaba por su propia vida. Él clamaba por las personas que estaban ahí cautivas, por todo lo que estaba pasando. Así que de esta forma estamos conociendo un poco la historia de Daniel en este micro, y es lo que yo quería contarte, lo que hoy quería compartir, para que veas lo que es una oración y que también está en la palabra, en el libro de nuestro Padre, en el libro que tenemos en las Escrituras. Bueno, nos vamos a una pausa, en un ratito volvemos, nos quedamos escuchando una hermosa alabanza. Muchas veces no se entiende lo que pasa en la vida y parece que la noche nunca terminará, pero nunca debes olvidarlo, tu vida está en sus manos, y si otros dan la espalda, Dios nunca lo hará. No te rindas, no pares, no digas que no puedes aún. Es tarde, el sol sigue brillando. Mañana verás que todo es mejor. La mejor historia que hay para tu vida no está escrita, aún viene en camino. Por eso te digo, abraza la vida. El pasado es el pasado, debes olvidarlo. Y si Dios
tarde, el sol sigue brillando. Mañana verás que todo es mejor. La mejor historia que hay para tu vida no está escrita, aún viene en camino. Por eso te digo, abraza la vida. Sigue brillando, mañana verás que todo es mejor. Mira que la mejor historia que hay para tu vida no está escrita, aún viene en camino. Por eso te digo, abraza la vida. Estamos de regreso en FM Visión 99.1, esto es Luz de Vida. Y estábamos hablando sobre la oración y estábamos también comentando un poco de la vida de Daniel, el profeta, el cual hizo una oración y nos dejó aquí en la lectura una oración intercesora. Él oró, él clamó por lo que estaba pasando y venimos de escuchar una alabanza. No te rindas, de Edith Sánchez. Esto tiene que ver con la continuidad. Sigue orando, no te rindas, sigue adelante, porque Dios en su momento va a obrar, Dios en su momento va a hacer las cosas como tú estás esperando, y si no, Él pondrá en tu corazón el sentir de otra manera. Dios es quien maneja nuestras emociones, si tú las pones en manos de Él, Él puede llegar también a mostrarte a través de lo que tú sientes qué es lo que Dios quiere para ti. Y continuamos, estábamos diciendo y estábamos hablando sobre esa oración ferviente que hizo Daniel a través de lo que había pasado, que habían sido llevados cautivos, y ahora yo te quiero llevar nuevamente al libro de Daniel, al capítulo 10, 11 y 12, versículos 11, 12 y 13, porque Daniel es aquí donde recibe la respuesta de esa oración que estaba haciendo. Si tú quieres, después puedes leerlo, todo lo que va sucediendo, es una palabra muy linda y tiene muy buena enseñanza, y puedes entender también y ampliar un poco más de esta información. Y dice así, en el capítulo 10, versículo 11, dice: y me dijo, vamos a ir al 10. Y aquí una mano, dice, me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí es mandado un ángel a darle la respuesta a Daniel, y también le comenta y le dice que no tema, que desde que él había dispuesto su corazón a esa oración, a esa petición que hacía, Dios lo había escuchado y él había enviado la respuesta. Pero ¿qué pasó? Esa respuesta no pudo llegar, no llegó, y estuvo peleando en los cielos, estuvo peleando
en los cielos, sí, porque el enemigo se opone a que a veces las respuestas sean, ¿no es cierto?, llegadas a cada uno de nosotros. Por eso es que no debes rendirte, por eso es que debes seguir adelante, porque mira como dice aquí, hace 21 días, o sea que estuvo el ángel 21 días en lo espiritual peleando para que esa oración fuera contestada, hasta que vino, dice el ángel Miguel, que también es un principado, ¿no es cierto?, de Dios, es un ángel de él, es el ángel guerrero, y lo pudo librar para que la contestación llegara. O sea que en los cielos, espiritualmente, está el enemigo también con sus ángeles guerreros, con los ángeles caídos. Él está ahí y está tratando de que las oraciones no sean escuchadas, de que las oraciones no sean respondidas, pero Dios tiene sus ángeles guerreros, que Él los manda a luchar, los manda a pelear, y por eso estuvo 21 días. Mira que quizás nosotros hoy oramos, pedimos algo y queremos tener la respuesta ya, queremos tener la respuesta mañana, queremos tener la respuesta más rápido, más urgente, pero acá este ángel le decía, ¿no es cierto?, a Daniel, no temas, tus oraciones fueron escuchadas, pero estuve 21 días peleando para poder llegar y darte la respuesta. Mirá cómo era de fiel Daniel, él recibía esta respuesta, 21 días estuvo orando, 21 días estuvo clamando. Por eso es que yo te decía en un principio que debes continuar firme en la oración, que no pares, que no te detengas, que sigas orando. Por eso muchas veces se hablan de hacer esas oraciones 21 días, 7 días o un tiempo hasta obtener esa respuesta. Nosotros nos debemos poner bajo la protección de Dios y pedir esa respuesta, y Dios en algún momento, Él nos va a contestar de una forma o de otra. Y te quiero seguir continuando con Daniel. Dios permite que aquella cautividad fuera por medio de la cual él llegaría, ¿no es cierto?, a servir, porque Daniel es reconocido en ese lugar, y como él tenía el don de revelar los sueños, Dios le había dado un don de interpretación de sueños, de explicaciones de algunas cosas, de algunos misterios. Él tenía un don de sabiduría. Entonces Daniel interpretaba sueños. Entonces lo vienen a buscar y lo llevan los reyes para que le interprete unos sueños que había tenido. O sea que Daniel pasa de estar cautivo a servir como ministro de reyes y emperadores. Él es el profeta Daniel y fue reconocido por estas grandes cualidades. Y también recordemos que mientras él estaba cautivo también había muchos judíos, había muchas personas ahí con él, y ellos veían todo lo que iba pasando. O sea que Dios permitió esto, y para que Daniel llegara al lugar que llegó, el ser consejero del rey. En medio de la cautividad, el profeta Daniel sostuvo su fe, y no solo la sostuvo, sino que los demás vieron esa fe y ese Dios al que él clamaba, al que él oraba, y sabían que no lo había dejado solo. Daniel pasó muchas pruebas. Por eso yo te invito, así que tú quieres seguir leyendo este libro, vas a ir viendo cómo Daniel fue pasando muchas pruebas a medida que iban pasando el tiempo. Él nunca dejó de negar su fe. Quizás el rey se lo quería hacer negar y él nunca se atrevió. Él siguió confiando, a Daniel lo castigaban y Dios lo seguía salvando. Hubo muchas pruebas. A través de Daniel Dios pudo mostrar su poder. Y la gente empezó a conocer ese Dios que tenía Daniel. Pero bueno, yo quiero decirte que así como Daniel continuó orando, así como Daniel tuvo esa respuesta, tú empieces también a seguir firme en esa oración. En este micro estamos hablando de continuar firmes en la oración, ejerciendo la autoridad. Nosotros debemos ejercer esa autoridad, debemos saber
a quién le estamos orando, a quién le estamos clamando. Vos fíjate que estábamos, querido oyente, viendo la oración y Daniel clamaba y rogaba y él le decía, Señor, hazlo, perdona, hazlo por amor a ti, por amor. Él lo pedía, eran unas oraciones tremendas, muy sentidas, en las cuales nos muestra cómo interceder verdaderamente. De esa forma tú debes continuar. Mira que aquí en la Escritura quedó este relato para enseñarnos a nosotros en este tiempo que debemos seguir firmes en la oración, que no nos debemos detener, no debemos pensar que quizás Dios se olvidó de lo que le pedimos, no debemos pensar que estamos solos, cuántas veces quizás pensamos que no nos merecemos, que Dios nos mire, que Dios nos dé, pero no es así, querido oyente, sigue firme en la oración. Mira que aquí dice, desde el primer día, le dice el ángel, que tú dispusiste tu corazón. O sea que a ti te está hablando, te está diciendo, desde el primer día que tú estás dispuesto a orarme, desde que tú dispongas tu corazón delante del Señor, Él va a oír, Él va a mandar la respuesta. Nada más que ahí Él explica que estuvo 21 días para poder terminar de llegar, para poder peleando, ¿no es cierto?, en lo espiritual, contra el rey de Persia. Ese es el enemigo. Él estaba en lo espiritual peleando. Si nosotros a veces pudiéramos ver en lo espiritual esas peleas que se hacen, ¿no es cierto?, y le dice que llegó y que pudo bajar a través de eso para darle la respuesta y para bendecirlo. O sea que desde el momento en que tu corazón se dispone a orar, a pedirle al Señor, Dios lo está escuchando. Deja que el Dios de Daniel sea tu Dios, el mismo que le llegó la respuesta, el mismo que peleó y el mismo que defendió siempre a Daniel. Deja lo que sea, ese mismo es tu Dios. Busca a Dios y Él te responderá y te librará de todos tus temores. Búscalo, empezá a buscarlo para que Él te libre de esa situación, para que Él te dé completamente libertad en lo que tú estás haciendo. Y en el día que temas, confía en Dios. Cuando tú sientas que estás temeroso, así como le pasó a Daniel, mira que Daniel pasó muchas pruebas, pero él cuando fue cautivo y estaba temeroso y veía, ¿no?, el significado de lo que estaba pasando, él empezó a clamar y a orar y a interceder, no solo por él, sino por todos los cautivos y por la misma Jerusalén. Así que de esa forma, deja que el mismo Dios de Daniel sea tu Dios. Clama a ese Dios que es nuestro Padre. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo que vamos a tener mañana. O sea que lo que Él hizo, lo volverá a hacer. Si lo hizo con Daniel, lo hará contigo. Él te librará. Nada más que tienes que hacer tú, tomar este ejemplo que nos deja Daniel y empezar a hacer esas oraciones intercesoras y clamar a Él para tener esa respuesta. De esta forma te voy a invitar, vamos a estar orando para ir despidiéndonos, pidiéndole al Señor, Padre, que podamos ser esos intercesores, así como la palabra nos dice. Queremos ser intercesores a través de tu palabra, a través de esa fe, así como Daniel lo fue, que nosotros podamos serlo de esa manera. Aquel que está escuchando, Señor, tú extiende tu brazo, llévalo a ser ese intercesor, llévalo a clamar, llévalo a aumentar esa fe y a reclamar la situación y lo que está pasando. No dejemos de orar. Danos cada vez, Señor, ese hambre de ti para poder hablar contigo. Te damos gracias. Amén. De esta forma, yo sé que tú vas a empezar a leer esta palabra y a interesarte por lo que pasó con Daniel, a conocer al Señor, a saber que Él te va a dar esa respuesta que tú estás esperando. No dejes, mantente firme en esa oración. Estamos llegando al final. Queremos darle las gracias a nuestro operador, Marcelo Michiotti, quien nos está acompañando hoy también en este micro. Y de esta forma llegamos al final. Te agradezco por haberme sintonizado. Los invito a que sigan disfrutando de la programación y música de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.